amigos, bienvenidos a Todos Somos Investigación. Esperemos que estén bien. Nosotras somos Yarisana Valdés, Esmeralda Familia, y en esta tarde vamos a estar hablando sobre el diseño de investigación cualitativo y cuantitativo. Y el diseño, aquí mencionaremos los diseños experimentales y no experimentales, además de cómo se elaboran y los requisitos para realizarlos. También vamos a ver y a estar hablando sobre los diseños cualitativos como la investigación-acción. ¿Sabías que según Hernández Sampieri, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder el planteamiento del problema? Claro, pero también podemos definir el diseño como aquel plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y además responder al planteamiento. Pues para entender más claramente el asunto del diseño, ¿tú recuerdas la interrogante coloquial que estuvimos hablando en el capítulo anterior? Sí, la que decía, ¿le gustaré a Juan? ¿Por qué? ¿Y la hipótesis? ¿Yo le resulto atractiva a Juan? Porque me mira frecuentemente. El diseño construye el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resulta atractiva a Juan, Esmeralda. El plan incluiría procedimientos y actividades tendentes a encontrar la respuesta o preguntas de la investigación. Sí, Yaris, pero en la investigación también disponemos de distintas clases de diseño y debemos elegir por lo menos uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia. Sabemos que si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, es decir, sus resultados, tendrán mayores posibilidades de generar conocimiento. Y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características, ¿verdad? Como se verá más adelante. Tú sabes, Miranda, que en el proceso cuantitativo, ¿y tú sabes de qué tipo de diseño es disponible para investigar, Esmeralda? Sí, en la literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de diseños. Además, en la obra que estuvimos leyendo de Hernández Sampieri, adoptamos la siguiente clasificación, que son varias. En ellas podemos encontrar la investigación experimental e investigación no experimental. Esas son las principales del diseño cuantitativo. Sí, pero a su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con clásicas categorías de Campbell y Stanley en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. La investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. Además, Esmeralda, tú sabías que en términos generales no se considera un tipo de investigación y las consecuencias de diseño que sea uno mejor que el otro, es decir, la experimental frente a la no experimental. Como decían estos autores en el año 2010, que eran Killering y Lee. En ambos son... Disculpa que te interrumpa y te corrija, y tengo que diferir, me parece que fue en el 2002. En 2002, sí, mi amor. Ambos son relevantes, o sea, ambos enfoques, ambos diseños son importantes y sobre todo necesarios, ya que tienen un valor propio, cada uno posee sus propias características. Sí, y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar depende del planteamiento del problema, el alcance de estudio y las hipótesis formuladas. Pues según como estuvimos hablando anteriormente, los diseños se dividen en varios tipos. Empezamos por los diseños experimentales, que según Babi 2014, el término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. En este uso del término es bastante coloquial. Sí, así hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada.
O también cuando nos cambiamos de peinado, Yaris, y observamos el efecto que causa en nuestras amistades. Como cuando yo me corté el pelo, ¿recuerdas? Que Claro. tú decías que me quedaba muy bello. Hermoso. Ok, la esencia de esta concepción de experimento es que se requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Además, según Result 2013, se llaman experimentos a estudios de investigación, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella y en comparación con quienes no lo hacen. Sí, porque es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos, pero siempre observando los principios éticos. Pues no sería muy ético trabajar con seres humanos, ¿no? Sí. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones denominadas variables independientes para observar sus efectos sobre otras variables que serán mejor llamadas como variables dependientes en una situación de control. Los diseños experimentales, Yaris, se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero para establecer influencias, por ejemplo, decir que el tratamiento psicológico reduce la depresión. Desde luego, Esmeralda, hay ocasiones en que no podemos o no debemos experimentar, como lo dijimos anteriormente, por cuestiones de ética. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto deliberadamente provocando un meteorito sobre un planeta, pues el estímulo es imposible de manipular. Pues quien envía un meteorito a cierta velocidad para que choque con otro planeta, Nadie. Por Dios, ¿quién va a hacer eso? Tampoco podemos experimentar con hechos pasados, así como no debemos realizar cierto tipo de experimento por cuestiones éticas. Redundamos de nuevo. Por ejemplo, experimentar en los seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos a prisioneros o deformaciones del cuerpo, etcétera. Sin embargo, son situaciones que no debemos experimentar en ninguna circunstancia. Cuéntame, Yari, ¿cuáles son los requisitos de un experimento, sabes? Sí, ciertamente. Son 3. Ajá. Según lo planteado por Hernández Sampieri. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre las variables. Es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente o consecuente. Pues el investigador puede incluir en su estudio 2 o más variables dependientes o independientes. Entonces aquí entra lo que es el experimento de situación de control, en la que igual se manipulan, ¿verdad?, de manera intencional una o más variables que pueden ser las causas para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes que vienen a ser los llamados efectos. Se lleva a cabo un experimento para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué. Además, tú sabes que la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto de la manipulación de la variable independiente que tienen en ella. Sí, eso es muy interesante. Bueno, al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender para esa variable en el experimento, es decir, una definición operacional experimental. Debemos trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Bueno, tú sabías que también el segundo requisito... Entramos al segundo. El segundo requisito en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante o relevante como la variable dependiente se observa el efecto. La medición debe ser adecuada, válida y totalmente confiable. Muy de acuerdo, porque tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, que podemos incluir más de una variable. No hay reglas para ello, ¿verdad? Depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes.
Por último, el tercer requisito es el control de la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones, sin embargo, su acepción es más común es que si en el experimento no se observa uno o más variables independientes, se puede variar a las dependientes. La variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa uno o más independientes, no tiene un efecto sobre las dependientes. Se puede estar seguro de ello. Sí, existen diversos factores que tal vez nos confundan y sean motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. Se trata de explicaciones rivales, de la explicación de que las variables independientes afectan a las dependientes. ¿Tú crees que esos planteamientos hayan sido correctos? Pues se dice que se le conoce como fuentes de invalidación interna, precisamente cuando atentan contra la validez interna de un experimento. O sea, son como las enemigas del experimento. Exacto. Esto se refiere a cuánta confianza tenemos y que es posible interpretar los resultados del experimento y que estos sean válidos. No hay mejor cosa que la confianza. Si no hay confianza, se acabó todo. El control en un experimento es tal cual. Se logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Y el segundo sería la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Otro tipo de diseño son los preexperimentos. Se llaman así porque su grado de control es el mínimo, pues en el diseño preexperimental de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo, generalmente es útil como el primer acercamiento al problema en la investigación de la realidad. Entonces aquí en estos podemos entrar lo que es los experimentos puros, que son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Grupos de comparación, es decir, manipulación de la variable independiente, y la equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. ¿Tú sabías además que en un experimento se debe buscar ante todo la validez, como dijimos ahorita? Validez si usted y confianza. No tiene confianza, no hay resultados. Exacto. Si no se logra, no hay experimento puro. Los experimentos, lo primero es eliminar la fuente que atentan contra dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez en los experimentos. Además, es una fuente deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a que tan generalizables son los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como otros participantes o poblaciones. Si podemos replicar, si podemos comprobar, tiene validez interna. Exactamente. Entonces ahora hablemos de los contextos generales, es decir, esos lugares donde se dan los experimentos. En literatura sobre la investigación se distinguen 2 contextos generales en los que llega a tomar lugar un diseño experimental, laboratorio y campo. Así se habla de experimentos de laboratorio y experimentos de campo. Además, y en otras partes, los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, a diferencia de otros. De estas situaciones, el efecto de la fuente de invalidación interna es eliminado. Así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. ¿Tú sabías también que los experimentos de campo son estudios afectados o efectuados en una situación realista? Realista, sí. Debe darse en el campo real, en el que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas que lo permita la situación.
Muy bien, exactamente. Y la diferencia esencial entre ambos conceptos tanto generales, es el realismo con lo que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Por ejemplo, Yari, si creamos salas para ver televisión y las acondicionamos de tal modo que se controle el ruido exterior, la temperatura u otros distractores, incluimos equipo de filmación oculto y llevamos a los niños para que vean programas de televisión grabados. ¿Tú sabías que no es lo mismo realizar un experimento en un laboratorio que realizarlo en la vida real? Porque No, es que tú tienes variables que tú no puedes controlar. se salen de las manos. Por eso es que el experimento controlado tiene tantas variables dependientes e independientes. Debido a que analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre la segunda. Son estudios explicativos que obviamente determinan las correlaciones. Y también se trata de diseños que fundamentan un enfoque cuantitativo y el paradigma deductivo. Porque se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de la investigación, que es lo que le da confianza, como hablábamos y hemos recalcado durante todo el programa. Además, ¿sabemos qué otros experimentos hay? Existen muchísimos experimentos. También existen los cuasi experimentos. Estos diseños también se manipulan deliberadamente, al menos que una variable independiente, para observar su efecto sobre una u otra variable dependientes. Solo que difieren los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Muy bien, en estos diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento, pues son grupos intactos. Son cosas como si fueran premeditadas. Exactamente. Y la razón es por la que surgen y la manera como se integraron es independiente y aparte del experimento. Tú sabes que también existen los diseños no experimentales. Pues en la investigación cuantitativa se podría definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, que es decir, que se trata de estudios en los que no se hace variar la forma intencional, las variables independientes para su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y cual se da en el contexto natural y analizarlos. Ese es como el caso del niño que poníamos a ver televisión. En el laboratorio podríamos medir todas las variables que se dan. Como el ruido. Sí, se pueden controlar, pero en el mundo real, en ese tipo de diseños no experimentales, no podemos manipular ni una sola variable. Todo corre de acuerdo a la realidad, todo funciona en tiempo real, como dirían por ahí. Sí, pero en un experimento el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos, como mencionas. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de exposición o aplicación. Dentro de los diseños no experimentales existen características que no es posible manipularlas por una razón o por otra, como por ejemplo la personalidad, todos los rasgos, energía explosiva de un volcán, hechos históricos pasados, masa de un meteorito, características inertes de personas u objetos, o sea, inerte tú sabes que significa que no reacciona, que es sin vida, y los objetos que son complejos de manipular, como el hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, la antigüedad del trabajo, entre otras. Sí, y agregar a esas características que tú acabas de mencionar, hay otras características que tampoco pueden ser manipuladas por razones éticas, como por ejemplo consumo de alcohol, tabaco o un medicamento, si la persona se encuentra saludable, agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres, por ejemplo, divorciado, casado, unión libre, etcétera.
impedimentos físicos, entre otros. Bueno, dicho de otro modo, los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales. Por ejemplo, una investigación transeccional o transversal, los diseños de investigación son los que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, como en el caso de nosotros, un solo periodo. El periodo 1 o un solo año escolar, por ejemplo que es año escolar 2023-2024. Y con su propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes, es decir, de 18 a 25 años, que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. Otro ejemplo sería evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia después de un terremoto, o analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó en inmediato un acto terrorista, que es muy fuerte, ¿verdad? Como el atentado del maratón de Boston en abril de 2003. También se pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades o situaciones o eventos. A su vez, los diseños transeccionales se dividen en tres. Estos son el exploratorio, los descriptivos y correccionales causales. Sí, pero el propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable o conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico y por lo general se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Además, constituye el preámbulo de otros diseños, como lo que tú mencionaste anteriormente, que eran los no experimentales y experimentales. Esmeralda, pero dentro de los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en la población, como el procedimiento que consiste en ubicar en una o diversas variables en un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos. No hay estadística. Y cuando se establecen hipótesis son también descriptivas, de pronóstico de cifras o valores. Por ejemplo, ubicar un grupo de personas en las variables de género, edad, estado civil o marital y un nivel educativo. Tú sabes que ese tipo de cosas no se miden numéricamente, son descriptivas, esas son cualitativas, descriptivas, eso se describe. No se puede poner existen 5 personas casadas, sino que se da una descripción de si son casadas, divorciadas o solteras. Y en los diseños transaccionales, correlacionales casuales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de relación causa-efecto, es decir, causales. Los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar el sentido de casualidad y pretenden analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales. Y del mismo modo, Yaris, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Además, otro tipo de investigación es la longitudinal o evolutiva. Es bastante importante porque se usa en otras ciencias, no necesariamente en educación, pero sí se usa mucho en psicología. Pues el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, como conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas.
aún más a veces en ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos, por eso se llama longitudinal, a lo largo del tiempo. Muchas veces un largo tiempo, incluso hasta existen investigaciones hasta de 15, 10 y hasta 20 años. Y donde aquí se dan cambios e interferencias en sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Sí, por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad. Otro que pretendiera, no sé, estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos años, 10, 15 años. Y uno más que buscara observar cómo se desarrolla una comunidad indígena con los años, con la llegada de la computadora e internet a su vida. Son pues estudios de seguimiento. Los diseños longitudinales se dividen en 3 tipos: diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo de grupos, o también conocidos como corte, y diseños de panel. En estos diseños longitudinales de tendencia, estos son aquellos que analizan cambios con el paso del tiempo, como los ejemplos que acabas de mencionar. Ajá. Entre sus categorías, conceptos, variables o relaciones de alguna población en general, su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia un aborto por parte de universitarios de una comunidad. Sí, y cuando yo te hablo de longitudinales, estudios de longitudinales de evolución del grupo o los conocidos cohortes, me refiero a aquellos donde se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común. Generalmente son la edad o la época, también la región geográfica se toma en cuenta. Además de los que acabas de decir, también existen los diseños longitudinales de panel. Estos son similares a las 2 clases de diseños que vimos anterior, Claro. pero solo los mismos casos que participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. Un ejemplo de esto sería una investigación que observa anualmente los cambios de actitudes mediante la aplicación de una prueba estandarizada en un grupo de ejecutivos en la relación con un programa para evaluar la productividad. Por ejemplo, durante 5 años. Cada año se observaría una actitud de los mismos ejecutivos. Es decir, que los individuos no solo serían la muestra, población o subpoblación, son los mismos. Otro ejemplo sería también observar mensualmente durante, por ejemplo, 2 años, o un grupo que acude a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de exploración y discusión de planes futuros, y si se disminuyen las de hechos pasados. En cada observación, los participantes serían las mismas personas. Tú sabes también que los diseños de panel, la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Y se debe a que casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud los mismos participantes para una segunda medición u observaciones subsecuentes. Este tipo de diseño sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas, o sea, que no se muevan. Es preferible trabajar con una persona que siempre tú encuentres el grupo, que siempre claro. tú vayas a encontrar la misma persona, que sean estables. Sí, los diseños longitudinales se fundamentan básicamente en hipótesis de diferencia de grupos correlacionales y causales. Estos diseños recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus relaciones en 2 o más momentos, como tú acabas de mencionar, para evaluar el cambio en esta, ya sea al tomar una población, diseño de tendencia, o una subpoblación, diseños de análisis evolutivo de un grupo o corte, o a los mismos casos o participantes.
Y además, se presentan varias características en la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental. No son como, ¿cómo decirte? Ninguno opaca a la otra, pero sí existen diversas características. Tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. Exactamente. Ninguno puede ser o pisotear al otro. De que yo soy mejor que tú, no, eso no existe. Aquí el diseño, el que se elige, es una investigación que depende más bien del problema que se requiere resolver y del contexto de estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar, y el control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños experimentales. Y a su vez, estas dos clases de estudio logran mayor control que los diseños no experimentales. Esa es una de las diferencias que más se pueden marcar. Y seguimos pues con los estudios de casos, los cuales son considerados por algunos autores como son Klesrer, Hancock, una clase de diseño a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras que otros autores como León y Montero los ubican como una clase de diseño experimental o un diseño etnográfico. También han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método como Runeson, Hodge, Reiner y Reger. La realidad es que los estudios de casos son todo lo anteriormente mencionado. Poseen sus propios procedimientos y clases de diseños. Además, los podemos definir como los estudios que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística. ¿Tú sabes qué significa holístico? No, cuéntame. Es que le da importancia a todo. Piensa que todo es importante desde el principio hasta el fin. No encuentra forma de hacer un resumen. Es como si me estuviera describiendo. Pero con las cosas holísticas, no tiene que importar todo. Todo está ahí. Y esto lo usa para responder al planteamiento del problema, para probar hipótesis y desarrollar alguna teoría, según Hernández Sampieri en el 2008. Y esta definición la sitúa más allá de un tipo de diseño muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que han tenido los estudios de caso en los últimos años. Y en ocasiones los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios preexperimentales. Ok, ahora te comprendo. Pero otras veces se fundamentan en un diseño no experimental, es decir, transversal o longitudinal, y en ciertas ocasiones se convierten en estudios cualitativos al emplear métodos cualitativos. Asimismo, pueden valerse de diferentes herramientas en la investigación mixta. Y ha llegado el momento de hablar de la parte cualitativa, una de las partes que para algunas personas es la más incómoda de trabajar, pero una de las más importantes en el área de educación o en ciertas áreas que no se puede trabajar con estadísticas, porque no todo se puede trabajar con números, no todas las variables se manipulan con números. Todo lo blanco tiene su negro. Toda la parte blanca tiene su parte negra, todo su yin tiene su yang. Pues el enfoque cualitativo es definido por varios autores como Miller y Lincoln como es aquel que se refiere al abordaje general del que hablaremos al utilizar el proceso de investigación, y se lo denominan como marco interpretativo y estrategias de indagación. En el diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis van surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, y desde luego sufren modificaciones como todo, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño se realizan las actividades mencionadas hasta ahora: inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección de datos, análisis de datos y, por último, la generación de una teoría. Y
existen diversos diseños básicos de la investigación cualitativa. Sí. Dentro de esas se definen diversas tipologías de los diseños cualitativos. Como es muy difícil resumirla porque el diseño cualitativo es muy amplio, es demasiado amplio, abarca muchas líneas. Y se abarcan las más comunes. Hablaremos en esta ocasión de la clasificación, que es donde se consideran las siguientes y se llaman diseños genéricos. Teoría fundamentada, diseño etnográfico, diseño narrativo, diseño fenomenológico, diseño de investigación-acción. Ojo aquí, esa es una de las partes más importantes para educación, nuestra área, que es el diseño de investigación-acción y los estudios de casos cualitativos. Asimismo, las fronteras o límites entre tales diseños son relativos, realmente no existen y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno, y es decir, que los diseños se yuxtaponen, uno utiliza partes del otro. Como tú hablas de yuxtaposición, entonces yo quiero hacerte la pregunta, ¿qué criterios seguimos para elegir el diseño o abordaje a utilizar? Mira, al igual que en el diseño cuantitativo, en el diseño cualitativo, la elección siempre va a depender del planteamiento del problema. Si no tenemos un planteamiento del problema claro, no tenemos ni idea de cuál diseño vamos a elegir. Ok, tengo entendido que hay diferentes diseños, como por ejemplo la teoría fundamentada, que fue propuesta por Barney Glaser y Ansel Stroh en 1967 y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Con el tiempo, otros autores la han desarrollado en diversas direcciones. Es un diseño y un producto. El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican en un contexto concreto. Y ya es desde la perspectiva de diferentes participantes, es decir, que se buscan las opiniones de varios. Desde luego, al generarse la teoría se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la integran y una representación o modelo visual. Los autores que la sustentan en esta aproximación sostienen que la teoría debe basarse o derivarse de datos y recolecciones en el campo, como estuvimos hablando al principio. La nueva teoría se contrasta con la literatura previa y es denominada la sustantiva de rango. Existe otro tipo de diseño, además de la teoría fundamentada, que es el diseño sistemático. Este diseño resulta en el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos. El diseño sistemático resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Colby-Stroh, ya mencionado anteriormente. Después de efectuar la codificación abierta generando las categorías, el investigador selecciona la que considere más importante, la sitúa en el centro del proceso, planteamiento, que se encuentra en exploración y se le denomina categoría central, categoría eje o fenómeno clave. Luego la relaciona con otras categorías y produce la teoría o el modelo, a lo que conocemos como codificación axial. También existe la categoría que pueden tener distintas funciones dentro de esta, como las condiciones causales, que son categorías que influyen o afectan la categoría central, acciones en interacciones y categorías que resultan de la categoría eje y las condiciones contextuales e intervenientes, así como las estrategias. También existen las consecuencias, que son categorías resultantes e interacciones del empleo de las estrategias. Y estrategias o categorías que implementan las acciones que influyen en la categoría central, las acciones, interacción y consecuencia. Sí, ya. Y si por otro lado tenemos las condiciones contextuales que se relacionan o quieren decir categorías que forman parte del ambiente o situación que enmarcan en categoría al eje, que pueden influir en cualquier categoría, incluyendo la principal. Y la otra condición es la intervinientes. Se refiere a categorías que también influyen a otras y que mediatizan la relación entre las condiciones causales, las estrategias,
la categoría central, las acciones e interacciones y sobre todo las consecuencias. Desde luego, no en todas las investigaciones basadas en la teoría fundamentada se derivan todas las funciones de las categorías. La codificación axial concluye con el desarrollo del modelo llamado paradigma codificado, que muestra las relaciones entre todos los elementos, condiciones causales, categorías clave, condiciones intervenientes, entre otras, puesto que las categorías son temas de información básicamente identificados en los datos para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia. Por otro lado, tendríamos lo que es la teoría fundamentada, la cual identifica los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes. Esta teoría tiene como rasgo principal que los datos se categorizan como el anterior, Yaris, con codificación abierta. Luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interacciones, codificación axial, que representa la teoría emergente y explica el proceso o fenómeno de estudio, a lo que conocemos como codificación selectiva. Sumado a la teoría fundamentada y el diseño sistemático, también existe lo que llamamos el diseño emergente. Este diseño fue trabajado por Glaser en 1992 y Strock y Corbin en 1990. Este surgió como una reconsideración de estudio, donde Glaser criticó a los autores de dicho estudio por resaltar un exceso en las reglas y los procedimientos para la generación de categorías. Y señaló que el armazón que pide su procedimiento o modelo de esquema fundamentado en una categoría central es una forma de preconcebir categorías, cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. Aquí no se construye, aquí lo que se hace es verificar. Aquí se observa, se recorrige o algo, pero no se crea algo nuevo. Muy bien, Yari, y también resaltar que Glaser ya en 2007 destacó también la importancia de que la teoría surja de los datos más que de un sistema de categorías prefijadas. O sea, que este autor trabajó el mismo tema más de 10 años después. Así mismo, y esto lo hizo poniéndole importancia a esas categorías prefijadas, como ocurre en la codificación axial en la teoría fundamentada. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, también por comparación constante, que se conectan entre sí para producir teoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre categorías. La teoría, según el autor, proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías, central, causales, intervenientes, contextuales, etc. Pero chica, en el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esas emergen las categorías, también por comparación constante, que se conectan entre sí para producir la teoría. Y al final el investigador explica las teorías y las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí y no está ubicada en estas clases de categoría, las centrales, causales y las contextuales. Puesto que en ambos diseños el tipo de muestreo preferido es el teórico, guiado por la teoría. Esto es la recolección de datos y la teoría que surge, que van indicando la composición de la muestra. Como bien señala Mertens, ¿verdad? En 2010, el investigador debe ser muy sensitivo a la teoría emergente. Asimismo, debe promover suficientes detalles, de tal forma que quien revise el estudio pueda ver en el reporte de resultados el desarrollo conceptual y la inducción de las relaciones entre categorías o temas. Un tercer diseño más reciente, construido por Henderson 2009, es el constructivista. Con este diseño
Se busca ante todo enfocarse en los significados provistos de los participantes del estudio y se interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos y ideología de las personas. En cierto modo, se critica el uso de ciertas herramientas como diagrama, mapa, términos complejos que ocurren o oscurecen o empañan las expresiones de los participantes en la teoría fundamentada. Así es, Yari. Entonces, en la teoría fundamentada, como hemos hablado, es un diseño muy socorrido. Así que podemos encontrar una amplia diversidad de trabajos en diferentes campos sociales. O sea, que está quemado. Exactamente. En pocas palabras. Sí, pero también es en otras ciencias. Borne, Darger, de Breiz, Barr en 2008 efectuaron un estudio longitudinal para conocer la relación entre la cardiopatía coronaria y la depresión clínica desde la perspectiva de los pacientes, con la finalidad de mejorar su atención médica. Además de todo ya lo que dijimos, existen los diseños etnográficos. Este tipo de diseño es un poquito diferente a los que ya estuvimos hablando anteriormente, pues en esto se pretende explorar. Más que describir, es explorar, examinar y entender los sistemas sociales, como los grupos, las comunidades y la sociedad, así como para producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Cabe resaltar que McLaughlin y Thompson en 2009 y también Patton en el 2002 señalaron que tales diseños buscan descubrir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativo, político y cultural, como son rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinfín de elementos. Tú sabes que Keynes 2010 y Álvarez Gallú en 2003 consideraron que el propósito de la investigación etnográfica es descubrir y analizar los que las personas de un sitio, estrato o contexto determinan como usualmente se analizan las participantes en acción, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales. Sí, ya vemos que desde las civilizaciones antiguas, como el gran imperio inca, los mayas, la cultura mochica y el antiguo Egipto, hasta grupos y organizaciones actuales como las grandes transnacionales del mundo, las etnias indígenas o los incas de un equipo. ¿Tú sabías además que existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos? Claro. Pues es posible dividirlas de la manera siguiente: en diseños realistas o mixtos, donde se recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos del sistema social sobre ciertas categorías, algunas preconcebidas y otras no. Estas últimas emergerán del trabajo de campo. Además, también existen los diseños críticos, donde el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver el problema. Tú sabes que dentro de los grupos marginados tenemos las personas adictas, la pobreza extrema, Embarazos adolescentes, ese tipo de la droga, las personas ya que cayeron bajo de un puente por su problema de adicción. Esos son grupos marginados, a nadie le interesa mezclarse con ese tipo de personas. Y además aquí se pretende contribuir y resolver el problema de inquietud. Además, Madison en el 2011 dice que pretenden esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia, como una investigación en ciertas empresas que discriminan a los trabajadores por su origen étnico, y esto provoca situaciones inequitativas.
Otro diseño que podemos resaltar es el diseño clásico. En estos diseños se considera toda cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se consideran casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. Otro diseño también es el macroetnográfico, cuyo objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos, una comunidad educativa, una sociedad tribal, los fanáticos de guerra, galaxia, etc. Otros estudios son los casos culturales, que consideran una unidad, un grupo, una comunidad o una ciudad, en función de toda la cultura, sistemáticamente desde su historia y evolución hasta todo su sistema, el social, el económico y el político. También existe la metaetnografía, que es la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Bien, ahora continuamos hablando sobre los diseños narrativos, los cuales pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatantes, es decir, que si a ti te molió el perro ayer, tú me lo cuentas hoy, ¿verdad? Claro. Y eso se pretende aquí la sucesión de aquellos hechos ya sucedidos a aquellas personas que son las mismas que las relatan. Pues al igual que todo, tiene un procedimiento. El procedimiento del diseño narrativo consiste en, primer paso, recopilar historias o narraciones de experiencias de los participantes en función del planteamiento del problema y armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales, lo que significa que los investigadores sitúan narraciones y experiencias personales en el contexto de las participantes, como su trabajo, sus hogares, sus eventos y comunidad. El geográfico, o sea, donde se encuentra el lugar, y el histórico, el tiempo, para luego ensamblarlas o armarlas como un sándwich, ¿verdad? Como un emparedado que lo armamos por parte, y luego se ensamblan o se arman en una trama o presentación secuencial, narrativa general. De lo anterior es que se distingue un reporte narrativo, lo que quiere decir que son categorías y temas que se describen a través de historias. Bueno, más tarde, Mertens en 2010 divide los estudios narrativos en tópicos, los cuales están enfocados en una temática, suceso o fenómeno, y biográficos por otro lado, es decir, de una persona, grupos o comunidad, sin incluir la narración de los participantes en vivo, ya sea porque fallecieron o no recuerdan a causa de su edad, avanzada edad o enfermedad, o que son inaccesibles. Y por último está el otro estudio narrativo, que son los autobiográficos de una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales, en vivo, de los actores participantes. Al igual que en los diseños etnográficos, no existe un proceso predeterminado para efectuar un estudio narrativo. La investigación narrativa puede ser de provecho para documentar la aplicación de un modelo educativo o evaluar la evolución de un giro o ramo de diversos servicios en una ciudad. Por ejemplo, un estudio para conocer cómo se han desarrollado los lounges con ambientación child out. ¿Cuántos se han abierto o han tenido éxito? ¿Y qué experiencia de diversión general? Esas serían algunas de las preguntas que se implementarían en un tipo de investigación narrativa. Ahora Esmeralda nos va a hablar sobre los diseños fenomenológicos. Bien, Yaris. La fenomenología es una filosofía, un enfoque o un diseño de investigación, tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada
obtenemos las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en lugar de generar un modelo a partir de ellas, se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. Y de algo que no hemos hablado es de la diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico. Pues esta radica en que el primero enfoca la conexión o sucesos de eventos. El punto de vista cronológico, o sea, a lo largo de la historia secuencial, y el segundo, que es el fenomenológico, en la esencia de la experiencia compartida. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser variado como la amplia experiencia humana. Sí, todo está claro hasta ahora sobre ese punto de fenomenológico y narrativo. Entonces, y hemos llegado a la parte más importante, que son los diseños de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, por ejemplo, un grupo, programa, organización o comunidad. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Según Sadin en el 2003, este señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica, administrativa, etc., y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Es decir, que se identifique el problema y las personas tienen que participar en el proceso de transformación, un proyecto que cambie esa problemática que había inicialmente. Bueno, pues ello implica que la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, pero que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados de estudio. Por otra parte, Álvarez Gallú en 2003 cita 3 perspectivas que destacan la investigación-acción. La primera, la visión técnico-científica, que es una perspectiva que fue la primera en términos históricos, ya que parte de la decisión en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así, la investigación-acción se integra con fases secuenciales de acción, como planificación, que es la primera, identificación de hechos, la segunda, la tercera son los análisis, la cuarta, la implementación y evaluación, de donde se firma una visión deliberativa y se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva de la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Yaris, ¿y dónde tú dejas la visión emancipadora, cuyo objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso? Esta pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Además, Esmeralda, las 3 fases esenciales de los diseños de investigación son: la primera, igualito que en el método científico, es observar o construir un bosquejo del problema y recolectar datos. La segunda es pensar, analizar e interpretar, y actuar, resolver problemáticas e interpretar mejoras, las cuales se dan de manera crítica, cíclica, una y otra vez, hasta que todo es resuelto. El cambio se logra o se mejora y se introduce satisfactoriamente. Además de definir cómo piensa evaluarse el éxito de la implementación del plan, ponemos en marcha el plan. Es el tercer ciclo, el cual depende de las circunstancias específicas de cada estudio y problemática. A lo largo de la implementación del plan, la tarea del investigador es sumamente proactiva, es decir, que debe informar a los participantes sobre las actividades que realizan los demás, motivar a las personas para que el plan sea ejecutado de acuerdo con lo esperado y cada quien plasme su mejor esfuerzo, asistirle además cuando tengan dificultades y conectar a los participantes en una red de apoyo mutuo.
Además, los diseños de investigación-acción también representan una forma de intervención y algunos autores lo consideran diseños mixtos, o sea, ligados, pues normalmente recolectan datos cuantitativos y cualitativos. Se llaman mixtos porque usan los dos enfoques, ¿verdad? ¿Tú sabías? Claro, ¿verdad? mi amor. Porque lo leímos al principio. Y se mueven de manera simultánea entre el esquema inductivo y deductivo. En España y América Latina, estos diseños son muy utilizados para enfrentar retos diversos y en diversos campos del conocimiento y resolver cuestiones sociales. El investigador está muy relacionado en todo el ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo Paulo Freire, que realizó diversos estudios fundamentados en la investigación-acción hasta su muerte en el año 1997. Así es, y en estos diseños también se resuelve una problemática o se implementan cambios, que es lo que se busca detrás de cualquier investigación, los cambios o resolver aquella problemática que se pueda presentar, pero en ellos interviene de manera aún más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. Una variante de los diseños de investigación-acción participativa, donde la palabra participativa significa que proporciona el rasgo característico a ese diseño. En efecto, la problemática es identificada en conjunto por la comunidad y los investigadores y se considera a los miembros de la comunidad como expertos en la misma. Por los motivos, sus voces resultan esenciales en el planteamiento y soluciones de los problemas. Así es, Yaris. Durante todo el proceso, los miembros de la comunidad son considerados como socios y altamente evaluados por sus perspectivas únicas y la información que proporcionan. El estudio es conducido con la comunidad, más que en una comunidad, es decir, la comunidad participa en la investigación junto con el investigador, ¿verdad? Conocer a la comunidad en toda su complejidad es más que solamente identificar sus necesidades, implica comprender sus fortalezas y debilidades, conflictos, relaciones, etc. Para que sea viable la investigación, la población debe estar preparada para participar, ya sea apertura, motivación y lograrse la unidad entre investigadores y comunidad. Para ir cerrando, vamos a ver algunos ejemplos de investigación-acción participativa. Pues Balcázar, García, Iriarte y algunos otros en el 2009 llevaron a cabo un estudio de investigación-acción participativa junto con un grupo de inmigrantes colombianos de Chicago, Estados Unidos, con el objetivo de identificar sus preocupaciones más comunes e implementar esfuerzos de autoayuda para enfrentar sus necesidades apremiantes. Los 261 participantes completaron una encuesta de evaluación de necesidades y 46 asistieron a un foro público de discusión. Y asimismo, Fine y Torre en el año 2006 llevaron a cabo un proyecto de investigación-acción en el marco de un programa universitario de una prisión de máxima seguridad para mujeres en Estados Unidos de Norteamérica. Entre otras cuestiones, se analizaron las problemáticas del abuso y violencia estructural, además de proponer acciones para combatirlas. Ambos fueron ejemplos de estudio de acción participativa. Además de eso, claro que existen muchos otros. Ok, gracias. Entonces, para concluir, debemos resaltar importante que ningún diseño está por encima de lo otro, sino que las situaciones y problemáticas son las que van a definir cuál se debe usar. Además, el investigador debe ser sabio y saber, valga la redundancia, elegir cuál de ellos le va a dar respuesta a sus preguntas y objetivos. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Todos Somos Investigación.